Bueno, esto a modo de epílogo, algo que me quedé pensando es qué lección me dejó a mí la experiencia del trabajo del perfil de Ignacio Montoya Carlotto y también de otros perfiles y crónicas, pero bueno, como para seguir hablando del caso Montoya Carlotto y no dispersarnos, fue que por más que a veces uno tenga mucha información, mucho reporteo y tenga la autoridad para escribir realmente sobre algo y decirlo y manifestarlo en una narración, muchas veces toda esa cantidad de data que uno tiene no llega a una conclusión, no llega a veces a confirmar una hipótesis y uno tiene que saber que a veces los perfiles más interesantes incluso son aquellos que generan preguntas, que generan sensaciones, que generan contrariedades incluso, o polémicas que se desprenden del texto y no que sean como polémicas buscadas de forma forzada o de forma gratuita. Eh, Todo esto para decirles que en el caso del perfil de Ignacio, si ustedes ven, digamos, no hay una posición tomada, digamos, en relación a tal o cual cosa, ¿no? Uno va exponiendo diferentes escenas y diferentes acontecimientos, no de forma casual, siempre hay una operación, como les decía antes, del narrador para ir construyendo en la estructura un comienzo, un desarrollo, un clímax, rupturas, ir hacia atrás en el tiempo, volver hacia el presente, bueno, todo eso que tiene que ver más con el trabajo, con el lenguaje, con la escritura, que es fundamental en cualquier género narrativo, pero no para llegar a un desenlace eh, rimbombante o conclusivo o de certezas, ¿no? En este caso, la lección para mí más importante fue esa. Bueno, puedo tener un montón de información, ahora no deja de ser un retrato del personaje en ese momento, ¿no? A tantos años de que él saliera a la luz, de que su historia saliera a la luz, cuando él ya era una persona antes de que se conociera la restitución. eh, y donde había un montón de cuestiones ligadas a su identidad, eh, que me parece que nunca antes las había complejizado como las complejizó en el perfil. Y que eso para mí ya hablaba de entrar en ciertos lugares arduos y lugares de debate que si no hubiéramos tenido un avance en las políticas de Estado respecto a los juicios de lesa humanidad, a políticas de memoria bien claras, que permitieron ser la base, ¿no? Para todo esto, o sea, toda la historia que tiene que ver con la restitución de los nietos, con las búsquedas, con la lucha de los organismos de derechos humanos. Bueno, toda esa fue la base sólida para permitir debatir un montón de cuestiones que a veces uno las repite como eslóganes y que quizás con las historias, justamente con el poder de la narración, como les decía antes, tiene sentido poder incomodar un poco, ¿no? O sea, uno a veces tiene un montón de información, no para llegar a una certeza, sino muchas veces para incomodar, para generar una duda, para generar una pregunta, una reflexión, que es lo que para mí también motoriza el debate y incentiva preguntas y en torno a la memoria en este caso, ¿no? Que sabemos que no es algo móvil, que no es algo estático, quiero decir, sino que es algo móvil, que es algo que está en permanente trabajo y que no hay una sola memoria, sino que hay varias memorias en disputa, en lucha. Bueno, entonces, dentro digamos, de lo que es el abanico de la identidad y la restitución, creo que el perfil de Ignacio Montoya Carlotto tiene mucho para decir, para cuestionar y para incluso para abrir preguntas nuevas, ¿no? Sin necesariamente que esas preguntas se respondan enseguida, sino que quizás se necesiten nuevas historias
o incluso cotejar el caso de él con otros casos, o de repensar incluso ciertas nociones, ¿no? Entonces, si uno se pone del lado de Stella de Carlotto, uno entiende las razones y por qué ella le llama apropiadores, ¿no?, a los que son los padres adoptivos según él siente Ignacio, que sintió un cariño con ellos y un amor. Y si uno se pone del lado de Ignacio, también puede entender, ¿no? Digamos que los pueda nombrar y reconocerlos de esa forma, como padres adoptivos, como padres al fin y al cabo que tuvo él en su vida, ¿no? Por lo cual entonces un perfil muchas veces es eso, ¿no? O una crónica, o una entrevista, o un ensayo, ¿no? Como la puesta en escena de diferentes puntos de vista que uno los va como contrastando en el perfil y les va dando lugar, ¿no? Les va dando lugar para que en todo caso sea el lector el que vaya generándose esa reapropiación de la historia o generando su propia lectura, digamos, ¿no? de lo que va ocurriendo en el perfil, ¿no? Entonces me parece que eso también es algo importante, ¿no? También en esta a veces obligación que hay en relación al trabajo periodístico de generar investigaciones que lleguen a buen puerto o, como les decía antes, la develación de un secreto y hablar de la verdad y todo lo que ya sabemos que se repite a diario en relación al trabajo periodístico. Pero digo, es muy honesto también sentir que uno muchas veces es más interesante en el trabajo periodístico generando una reflexión o instalando una pregunta que respondiéndose todas o mostrándole esas conclusiones en la historia al lector, ¿no? O sea, es mucho más honesto en el sentido de que si uno no las vio, esas certezas, y si uno no las ve, y más bien ve ambigüedades, ve contradicciones, ve claros oscuros, creo que como narrador hay que darse la posibilidad, ¿no? De poder exhibirlas, exponerlas y ponerlas en juego. Bueno, quería decirles esta última reflexión que me quedó picando después de que le había grabado el segundo video. Bueno, ahora sí, un abrazo y bueno, hasta pronto.